Can Yaman está dando de qué hablar de nuevo, pero esta vez la noticia no tiene nada que ver con sus abdominales. Resulta que su ex, la despampanante Demet Özdemir, parece que está haciendo un movimiento sorpresa tras la última noticia que nos ha llegado sobre él y su supuesta relación con Diletta Leotta. Esto se pone jugoso, gente. A ver, vamos a poner todos los puntos sobre las íes. Si te has enterado de algo de Can Yaman últimamente, seguramente sabrás que ha estado en Italia, y los rumores de que está saliendo con Diletta Leotta no paran de sonar. Los paparazzis los han pillado juntos y las fotos no mienten. Pero, ¿dónde entra Demet en todo este lío? Pues ahí está la chispa, amigos. Justo cuando el mundo del corazón en Italia se volvía loco con Can y Diletta, Demet Özdemir, que ha estado un poco más callada últimamente, ha hecho un par de movimientos en redes sociales que han puesto a todos a especular. Y cuando digo especular, me refiero a que los fans están que explotan con sus teorías. Para ser honestos, todos esperábamos alguna reacción, ¿no? Después de todo, Can y Demet tuvieron una relación que parecía seria, y las redes sociales son el campo de batalla perfecto para estas cosas. Pero lo que ha hecho Demet no es lo que muchos esperaban. No ha habido un drama público ni indirectas directas. Nada de eso. Lo que ella ha hecho es mucho más sutil, y por eso creo que es mucho más interesante. Lo que yo creo que está pasando es que Demet está jugando sus cartas de una manera muy inteligente. Mientras todos miran fijamente a Can y Diletta, ella está marcando su propio territorio. Y su territorio, al parecer, está lleno de oportunidades. A ver, ¿qué ha hecho? Ha empezado a compartir mucho contenido sobre sus proyectos, sus viajes y sobre todo mucho contenido de empoderamiento femenino y éxito profesional. Ha estado en eventos importantes, ha compartido momentos de su trabajo en Turquía y en el extranjero. Está demostrando que ella es una fuerza a tener en cuenta por sí misma. Y esto, señores, no es casualidad. Muchos dicen que Demet está tratando de ignorar a Can y pasar página. Pero yo sospecho algo más. Creo que está utilizando esta atención que se está centrando en Can para, paradójicamente, centrar aún más la atención en ella. Es como decir, mira, tú estás en tu película, pero la mía es igual o más interesante y encima, soy yo quien la dirige. Imagínate la jugada, Can está ocupado con su nueva aventura romántica, y Demet está construyendo su legado. ¿A quién crees que va a recordar la gente a largo plazo? ¿A la que sigue en el foco mediático por sus relaciones, o a la que está triunfando en su carrera y demostrando que su valor no depende de quien tenga al lado? Ya te digo yo que a la segunda. Y no nos olvidemos de que Demet es una actriz súper talentosa y con una legión de fans. No necesita a nadie para brillar. Lo que está haciendo ahora es reafirmar eso, y hacerlo de una forma que deja claro que no está para sentimentalismos. Está para conquistar el mundo. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo va a afectar esto a Can? ¿Se dará cuenta de lo que está perdiendo? ¿O estará tan metido en su nuevo romance que ni se inmuta? Porque, seamos sinceros, Demet no se va a quedar parada esperando a ver qué pasa. Ella está viviendo su mejor momento y su carrera está despegando como un cohete. Así que mientras Can Yaman sigue dándose baños de multitudes en Italia, Demet Özdemir está construyendo su propio imperio, pieza a pieza, sin hacer ruido, pero con una contundencia que a mí me parece brutal. Pero ahora dime tú para terminar, ¿crees que Demet está celosa de Diletta Leotta o simplemente está aprovechando el momento para impulsarse a sí misma?